Ok, vamos a continuar con la segunda parte de aproximación de funciones y datos, ahora empezando con la interpolación trigonométrica y también métodos de ajuste que vamos a hablar a continuación. Entonces, por Ya, favor, empieza, compañero. ya. La interpolación trigonométrica, eh, bueno, la interpolación trigonométrica es una interpolación, es un método por el cual se encuentra una función a partir de un conjunto de puntos. Para la interpolación trigonométrica, eh, se utiliza una función que tiene que ser un polinomio trigonométrico, es decir, la suma de senos y cosenos de un periodo dado. Esta forma es especialmente apropiada para la interpolación de funciones periódicas. Y el FFT es un algoritmo eficiente debido a que se necesita menos operaciones que en la transformada discreta de Fourier para el cálculo de los coeficientes de Fourier de un trigonométrico interpolante de sus valores de nodos y admite un inverso igualmente rápido, que sería el inverso de la transformada directa de Fourier. Mm, Bueno, para la interpolación trigonométrica empezamos reiterando, como explicaban mis compañeros, que aproximar un conjunto de datos o, bueno, en una función dentro de un rango consiste en encontrar una función adecuada eh, para que lo represente con suficiente precisión. El proceso de interpolar consiste en determinar una función tal que f evaluado en x y sea igual a y, donde x y son nodos dados y y son los valores fxy o un conjunto de valores prescritos. Bueno, em, si los nodos n más 1, x y son distintos, existe un polinomio único de grado menor o igual n, interpolando un conjunto de pre prescripciones, valores XY en los nodos XY. Eh, bueno, la interpolación, como ya había dicho, trigonométrica, trata de representar una función periódica entre 0 y 2pi, de la cual se conoce n datos igualmente espaciados. Es importante que obviamente estén igualmente espaciados. Mediante un polinomio de grado m, el interpolante trigonométrico se obtiene mediante una combinación lineal de senos y cosenos, como se representa en esta ecuación 1 que podemos observar aquí, donde m es depende del tamaño de la muestra y sería, y n es y si n es par, el grado del polinomio sería m igual a n sobre 2. En el caso como lo muestra la ecuación 1, y si es impar, sería m igual a n menos 1 sobre 2 para la ecuación 2 que tenemos en la parte de acá abajo. En todo caso hay que determinar 2m más 1 parámetros para que sea evaluado desde k hasta m. Bueno, recordando de la fórmula de Euler, sabemos que tenemos aquí esta ecuación de Euler y elevado a la i kx, que es igual a coseno de kx más seno de kx, donde i es la unidad imaginaria y los coeficientes ck para c, para k igual de 0 hasta m, están relacionados con el coeficiente AK y BK a través de las fórmulas que tenemos aquí abajo descritas. Utilizando estas fórmulas descritas, podemos reemplazar y llegar a un polinomio trigonométrico como se muestra en la fórmula de aquí abajo. Bueno, todos estos reemplazos y sustituciones a través de las fórmulas que utilizamos aquí son con el fin de llegar a un polinomio de,
fácil comprensión como se observa aquí abajo. Esto es, se utiliza esta forma en el caso de que el polinomio sea impar. Podemos reemplazar de la sumatoria de k igual a menos m más 1 hasta m más 1 por la sumatoria de k de menos m hasta bueno, mu y hasta m más mu. Esto en el caso de que mu sea 0 si n es par y mu sea 1 si es impar. De esta forma podríamos reemplazar este polinomio y llegar a un resultado. Bueno, más acá abajo podemos observar más fórmulas. Esto es precisamente para llegar a FFT, que sería la transformada rápida de Fourier. Aquí, como dice, aplicando las fórmulas de Euler y recordando las definiciones de M y H, se mantiene que la sumatoria de J hasta 0, igual a 0 hasta N, es igual a coseno más M más 1, JH de Euler elevado a la IMJH es igual a N más 1. Bueno, como podemos ver en esta expresión, así extraemos la siguiente expresión explícita para los coeficientes de f. En la parte de acá arriba podemos ver esta fórmula que se utiliza cuando el número de la muestra es par y acá abajo en la fórmula se muestra cuando n es impar. Bueno, de estos datos se deduce que f, bueno, es una función con valores reales. Y para no hacer muy largo esto, bueno, sabemos que el cálculo de los coeficientes CK se puede lograr un orden para reducir el número de operaciones que se necesitan para interpolar una función. Y bueno, eso sería prácticamente la exposición. Si tienen alguna pregunta. Una consulta en esto de, o sea, usa series de Fourier para aproximar la función, ¿verdad? Tiene cierta semejanza entonces con lo de los polinomios de Taylor que también son interpoladores. ¿Crees que le aproxime de una mejor manera a esta serie? Sí, bueno, precisamente todas las series son para interpolar, para aproximar unas funciones, pero digamos que esta serie, esta interpolación es más rápida, con menos operaciones que se necesitan. Claro. Bueno, también sería desde el punto de vista que usa derivadas y este usa cosenos, que es más rápido. Ya, buenas. Entonces, el último Sí, ejemplo, bueno, para que supongo, quede un poco claro cómo se comporta la interpolación trigonométrica con la transformada de Fourier, vamos a ver un pequeño ejemplo donde se ha usado la función 2x al cuadrado menos 9 en un intervalo de menos pi a pi para, para ciertos puntos. En este ejemplo, como se puede ver en la gráfica, la función interpoladora es la que está con líneas entrecortadas. Esa función oscila, se ve que oscila bastante alrededor en la trayectoria que sigue la función real, por así decirlo. Entonces, esto se debe a que, bueno, las fórmulas para calcular los coeficientes con la transformada de Fourier, de una forma rápida para calcular los primeros coeficientes, son las que se puede ver con el A sub k y el B sub k. Esto se debe a esta oscilación hacia que el B sub k, que en este caso sería en las fórmulas vista anterior el componente imaginario en la fórmula de Euler, el B sub k da todo cero y debido a que el B sub k da todo cero, entonces no está en función de los senos, sino solo está en función de los cosenos. Por eso se da esta oscilación un poco grande. De ahí en sí, cuando una función usa los cosenos y los senos, se puede obtener una mejor aproximación de la función. Eso sería todo por el ejemplo.
Listo, ahora pasamos con interpolación a trozos. Ya, la interpolación a trozos es un método que se utiliza cuando f no es regular o cuando tenemos solo los valores en un conjunto de puntos que están distribuidos como nodos en un intervalo. Ya, para aproximar f lo hacemos con una función continua que sobre cada intervalo está dado por un segmento que une dos puntos, que sería f evaluado en x de y f evaluado en x y más 1. Para la interpolación lineal polinomial a trozos de f utilizamos la función que está expuesta ahí en la parte de abajo. Y teniendo en cuenta que el superintervalo h denota la máxima longitud de los intervalos. Entonces podemos ver que este método, al ser tan sencillo, no requiere gran capacidad de cálculos. Y en las gráficas de abajo, que son de la función seno del seno de x al cubo, nos damos cuenta que se requieren más puntos de interpolación en las regiones donde hay curvas. Este es un uso de funciones, de esta función que nos permite gran flexibilidad para adaptarnos a las características y puntos de la función f, lo que nos permite considerar subintervalos de longitud más pequeña, lo que nos daría más nodos en las regiones donde la función tiene un perfil cambiante. Y en la gráfica de abajo, que es de la función de x al cuadrado más 10 sobre el seno de x más 1.2, se puede observar que este método tiene una gran desventaja, ya que al utilizar trazadores de primer grado no son tan suaves, lo que quiere decir que en los puntos donde se encuentran dos trazadores, la pendiente cambia de forma muy brusca, por lo que la derivada de primer grado de la función es discontinua, siendo esta una deficiencia que se resuelve utilizando trazadores polinomiales de grado superior. Ok, ahora con el antepenúltimo tema de aproximación mediante funciones spline. Creo que tu tema está bastante claro también. Bueno, voy a hablar sobre aproximaciones de funciones mediante spline. El término spline proviene de una herramienta del inglés que es para hacer aproximaciones gráficas de funciones. Era una cinta flexible que se ponía a través de clavos que estaba en una gráfica sobre una mesa y así podíamos deducir los puntos que no conocíamos sabiendo algunos puntos de la función. Esto es muy arcaico, era usado principalmente en economía y funciones básicas, donde realmente no se conoce si existe una función, donde es tan obvio si existe una función que modele el sistema. Ahora aquí, el método spline se ha extrapolado a la idea de generar una función para cada par de puntos, o sea, para cada intervalo x, y, para cada intervalo entre x y x y más 1, donde nos encontramos entre x1 y xn más 1, n siendo el total de intervalos y x y n más 1 sería el total de puntos que conocemos. Esto significaría que generaríamos n funciones para los n intervalos, cada función diferente de la anterior para poder aproximarnos a cada segmento de mejor manera. Comenzaremos explicando lo que sería la spline lineal. Y la spline lineal se basaría en funciones de la forma f de x es igual a mx más b, como vemos aquí. Estas funciones son extremadamente fáciles de encontrar. Es un tema básico encontrar una función lineal dado dos puntos, por lo que esto no requiere un problema y sería bastante simple, necesita pocas operaciones y la precisión no es tan mala. El problema de esta es que la variable en los puntos conocidos o nodos entre los que se pasa de una función a otra, la derivada en estos puntos no sería continua. Y dada que la curva no es suave,
tampoco sería una aproximación tan exacta. Es por eso que se decide pasar a una spline de grado superior, normalmente en uso computacional. Se recomienda que ocupemos un spline de grado m+1, donde m sea la derivada que necesitemos encontrar en caso de que necesitemos encontrar la derivada de dicha función. Por ejemplo, si queremos aproximar algo que sabemos que es del espacio, necesitaríamos encontrar al menos la velocidad de la aceleración, por lo que tendríamos que encontrar un spline de grado 3 para poder encontrar estas derivadas. Ahora, un spline de más de un grado es bastante más preciso y soluciona el problema de que la derivada en los puntos sea discontinua, por lo que podemos igualar las derivadas después. Entonces, para encontrar estas funciones, primero planteamos la función de grado 3. Hablaremos del spline de grado 3, ya que es la más usada. Aquí vemos que planteamos una función de grado 3 básica, que sería ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d es igual a f de x, donde tengo de n+1 datos conocidos. Teniendo n funciones, nosotros tendríamos 4 incógnitas por cada función, que sería a, b, c y d. 4n incógnitas. Para hallar estas incógnitas nos plantearemos unas condiciones que nos permitirán encontrar un sistema de ecuaciones. La primera condición sería que los valores de la función deben ser iguales en los puntos interiores o los nodos interiores. Esto nos asegura que la derivada sea continua en estos puntos. Esto nos da 2n menos 2 condiciones, ya que los extremos no cuentan. Aquí simplemente aseguramos igualamos la función fn de x más y fi de x más y. Perdón, igualamos la función fi de x y más 1 con la función fi más 1 de x y más 1. Y luego la segunda condición sería que la primera y la última función deben pasar al revés de los extremos. O sea que simplemente que la función debe pasar por los extremos. Esta es una condición básica. Eso nos da 2 funciones más, por lo que tendríamos ya 2n funciones. Ahora, la tercera sería que la derivada en los nodos interiores deben ser iguales entre sí. Esto es igual que antes explicamos que de la función debía ser igual en los puntos interiores, solo que con las derivadas, para asegurar la continuidad de la derivada. Y la cuarta, esto nos da n-1 condiciones. Ahora tendríamos 3n condiciones. Recordemos que necesitamos 4n condiciones. Ahora, la cuarta condición sería que las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Esto nos asegura una continuidad en las segundas derivadas. Y esto otra vez nos da n-1 condiciones. Ahora tendríamos 4n-2 condiciones. Aquí es donde surge el problema en este método, ya que las siguientes dos condiciones no son tan buenas como las anteriores, por lo que usualmente se decide que la primera y la última derivada, la segunda derivada de la primera función y la segunda derivada de la última función sean ambas igual a 0. Esto no tiene en realidad un criterio real, solo es para poder generar más condiciones. Esto nos asegura una aproximación no tan exacta en el primer y último intervalo, pero sigue siendo bastante preciso y no necesariamente debe ser esta condición. A veces se elige otro número que no sea 0 si conocemos el comportamiento de la función o algo nos indica estos cambios. También puede ser que la primera derivada sea 0, pero esto nos aseguraría una línea mucho más plana de lo que quisiéramos. Ahora, con todo esto ya tendríamos nuestras 4n condiciones y podríamos resolver un sistema de 4n por 4n. Así podemos encontrar nuestras n funciones para plantear la spline. En nuestras n funciones deberíamos
evaluar los puntos n veces para cada intervalo. Aquí mostramos un ejemplo de... Aquí interpolamos la función del seno e interpolamos con un spline lineal y una spline cúbica. Muestra por favor el ejemplo. Aquí vemos que en realidad la spline cúbica es muy cercana al coseno, a pesar de que solo tenemos 5 puntos y se ve muy cercana dentro de los 4 intervalos que tendríamos. Y la aproximación lineal tampoco es tan lejana, y por lo que es bastante útil. Cabe decir también que la aproximación lineal es básicamente una interpolación lineal que hemos visto también, por lo que es algo que ya conocíamos y no se usa mucho con este término de spline lineal. Más se ocupa spline cúbica, aunque usualmente se calcula hasta de grado 5 en algunos programas computacionales. Listo, compañeros. ¿Alguna pregunta de su parte? Simón, loco, yo tengo una pregunta ahí en el... ¿Por qué en el momento de realizar la interpolación no se usa una interpolación de segundo grado del spline? Bueno, sí se puede usar en realidad. Yo sí le hice en el código y quedaba bastante igual a la de grado 3. Pero eso te digo, usualmente usamos la de grado 3 porque podemos porque las funciones pueden llegar a necesitar hasta una segunda derivada, no solo una primera. Entonces ya aseguramos esta segunda derivada con un spline de grado 3. Ya. Sí, Y quedó claro. además otra duda ahí. ¿Existe de mayor grado, o sea, de mayor de grado 3? Sí, hay de tan alto grado como CDC, pero ya se vuelve muy complejo porque, como verás, o sea, súbele un poquito para mostrar lo de las condiciones. O sea, si plantáramos una ecuación de sexto grado, necesitaríamos muchos más términos y plantear un sistema de ecuaciones mucho más grande, por lo que ya no sería solo A, B, C, D, sino sería A, B, C, D, E, F, G. Y necesitamos más condiciones y se vuelve complejo, por lo que el coste computacional creo que solo amerita hasta un grado 3 y la exactitud que este provee. Ya, muchas gracias.